Horizontes, la ventana de Costa Rica al mundo, brinda al televidente la perspectiva de cómo otros países ven a Costa Rica desde el exterior y hacia dónde nos dirigimos como sociedad. Nuestra misión es presentar de forma clara, directa y atractiva la realidad de un mundo que cambia todos los días por la geopolítica y los intereses económicos, y cómo enfrentar esos cambios para lograr el tan ansiado desarrollo con justicia social. Mostramos la importancia de la cooperación internacional y de las relaciones comerciales, los aportes en diversos campos, la asistencia que se recibe y se da por medio del honorable cuerpo diplomático y consular acreditado en Costa Rica y de nuestros representantes en el exterior. En cada programa brindamos un mensaje sano, positivo, optimista, constructivo y realista de las buenas relaciones entre Costa Rica y el resto del mundo. Buenas noches, gracias por estar en Horizontes, la ventana de Costa Rica al mundo. En esta oportunidad, desde la Embajada de México en San José, vamos a conversar con el embajador mexicano en Costa Rica, quien recién llega a nuestro país, don Armando Álvarez. Embajador, muchas gracias por estar en Horizontes. Al contrario, muchas gracias por venir acá. Bienvenido a la Casa de México en Costa Rica. Gracias. Embajador, como usted es uno de los embajadores recién llegados a nuestro país, pues me gustaría que nos dijera quién es don Armando Álvarez. Bueno, pues básicamente soy un miembro de carrera del Servicio Exterior Mexicano. Este año cumplo 30 años de carrera dentro de la Cancillería Mexicana. He servido en diferentes puestos. Mi carrera ha sido básicamente birregional. Yo comencé como jefe del Departamento para Centroamérica en Cancillería hace muchos años. Después estuve en Guatemala, fue mi primera adscripción, allí estuve 4 años. Después pasé a la otra región en la que me he especializado, la región Asia-Pacífico. Estuve en Australia 3 años, siguiendo en esa región Asia-Pacífico. Estuve después en Corea del Sur, durante 4 años, hasta el año 2000. Ahí regresé a México durante 4 años, en diversos puestos dentro de Cancillería. Más tarde tuve la fortuna de venir a Costa Rica, volviendo a la región centroamericana. Volví a Costa Rica desde el año 2003 hasta el año 2004 hasta el año 2007, 3 años maravillosos. Ahí aprendí a conocer y a admirar profundamente a este país, y así lo he dicho a tirios y troyanos, así lo he dicho en México y en Costa Rica. Después regresé a México nuevamente a trabajar en la otra región en la que me he especializado. Fui director general para Asia-Pacífico durante 5 años, un plazo excepcionalmente largo, y ahí me dieron la agradabilísima noticia de que volvía de nuevo a la bella Costa Rica. Y aquí me tiene usted. Pues qué bueno, embajador. ¿Y cómo encuentra las relaciones desde que usted salió la primera vez de este país y ahora que regresa como embajador? ¿Cómo encuentra las relaciones binacionales? Yo creo que las relaciones entre ambos países son verdaderamente excepcionales, en el campo político bilateral, en el campo político multilateral, en el campo económico, en el campo de la cooperación técnica y científica, en el campo de la cooperación educativa y cultural. Ahora, embajador, cuando usted me dice que encuentra las relaciones en un mejor momento, no puede haber, ¿hacia dónde, digamos, va a enfatizar su despacho esa relación, sobre todo en temas de cooperación? Mire, yo le comentaba que hay varias áreas de cooperación. De hecho, le comento algo muy importante. El año pasado, nuestros presidentes decidieron darle el carácter de estratégico a esta relación entre México y Costa Rica. México y Costa Rica suscribieron un acuerdo de asociación estratégica que comprende todos los campos, todas las áreas de la relación bilateral. En el terreno político, bueno, tenemos enormes coincidencias. Somos 2 países que están buscando la consolidación y el perfeccionamiento de su sistema democrático. Somos 2 países respetuosos de los derechos humanos. Yo admiro mucho a Costa Rica porque Costa Rica es uno de los países pioneros en América Latina en tener instituciones muy sólidas y un respeto profundo por los derechos de todas las personas.
Tenemos también en común un respeto por el medio ambiente. El presidente Calderón se ha distinguido mucho y ha luchado hombro con hombro con Costa Rica en favor del medio ambiente, tanto al interior del país como en los foros internacionales. Somos dos países también que tenemos problemáticas similares en cuanto a la seguridad. Estamos buscando pues, afirmar el Estado de Derecho, combatir la delincuencia organizada, en fin, todo eso al interior del país. Al exterior del país tenemos también una muy buena y muy interesante asociación. Le cuento, por ejemplo, que la Cancillería mexicana tiene índices de coincidencia. Ellos hacen un ejercicio que consiste en medir qué tanto coinciden las posiciones de México con las posiciones de otros países en los organismos internacionales. Así, por ejemplo, podemos decir con X país tenemos una coincidencia del 76% en cuanto a las votaciones en Naciones Unidas, con otro tendremos un 40%, con otro un 60%. Con Costa Rica el año pasado tuvimos un 96% de coincidencia en los órganos del sistema de Naciones Unidas. Significa simple y sencillamente que estamos buscando lo mismo en el terreno internacional. Perseguimos el impulso a la democracia en el mundo, perseguimos también el respeto universal de los derechos humanos, perseguimos también la consolidación del sistema interamericano y del sistema mundial de los derechos humanos. Le cuento, por ejemplo, que el presidente Calderón, como usted sabe, hace un par de años fue el huésped en Cancún de la COP16, ¿sí? de la máxima conferencia mundial en materia de medio ambiente. Bueno, pues en esa ocasión la secretaria general de la COP era doña Cristiana Figueres, una ciudadana costarricense. Hemos trabajado hombro con hombro en esos campos. En cuanto a la paz y la cooperación internacionales, en cuanto a la codificación y la observancia del derecho internacional, en fin, tenemos una infinidad en cuanto a la necesidad de reformas del sistema de Naciones Unidas para hacer de este sistema y en particular del Consejo de Seguridad, para hacer de este órgano un órgano más representativo, más democrático y más ágil. En fin, es innumerable, es muy larga la lista de coincidencias que tenemos México y Costa Rica, tanto en el terreno político bilateral como en el terreno político multilateral. Estamos conversando con el embajador de México en San José y regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Estamos conversando con el embajador de México en San José, don Armando Álvarez. Embajador, una de las cosas más importantes que, digamos, se pueden rescatar de la relación binacional entre México y San José es el hecho de que México es el tercer socio comercial que tiene Costa Rica, y tengo entendido que el socio comercial más importante que tiene México en Centroamérica es Costa Rica, pero que se ha venido fortaleciendo aún más con el tema de la posibilidad de que Costa Rica forme parte de grupos importantes que tienen que ver con el tema de libre comercio, como la Alianza Pacífica, el APEC, entre otros. Pero también porque la inversión mexicana es muy importante en Costa Rica, son empresas muy grandes y muy poderosas. Sobre este tema, embajador, ¿qué nos puede adelantar usted de lo que viene a futuro en la relación comercial entre su país y el nuestro? Bueno, pues lo que le puedo decir es que la relación económica forma parte importante de este carácter estratégico que reviste la relación entre México y Costa Rica. Yo le mencionaba a usted que el carácter estratégico es en todos los campos, pero en la economía es algo muy importante para el presente y para el futuro de los dos países. Efectivamente, México es hoy en día el tercer socio comercial de Costa Rica a nivel mundial. Costa Rica es el principal socio comercial de México en Centroamérica. Eso es muy importante tomando en cuenta que tenemos más comercio con Costa Rica que con nuestro vecino Guatemala, a pesar de la vecindad geográfica y de que tiene más del doble de habitantes que los que tiene Costa Rica. Es un dato muy importante. Otro dato muy importante es el crecimiento vertiginoso que ha registrado el comercio entre ambos países a partir de la firma del Acuerdo de Libre Comercio Bilateral entre México y Costa Rica en el año de 1995. Si pudiéramos ver una gráfica ahora mismo de ese comercio, sería una línea en 90 grados. Es decir, está creciendo de forma exponencial el comercio entre los dos países. Ha pasado de 122 millones de dólares, solo 122 millones en el año 94, a 3.600 millones de dólares en el año 2011, y por cierto, con un superávit comercial para Costa Rica. En el terreno de la inversión también la relación es muy prometedora. Las empresas mexicanas han encontrado en Costa Rica un campo muy fértil
para invertir, gracias pues, a su solidez democrática, a su solidez institucional, al marco legal que le ofrece garantías para operar plenamente, a la confianza que el público costarricense ha depositado en estas compañías. Algo muy importante son compañías que traen pocos técnicos y ejecutivos mexicanos y que emplean fundamentalmente, yo creo que en un 90 o 95% empleados y técnicos y ejecutivos costarricenses. No solo eso, sino que además muchas de estas empresas exportan a otros países, con lo cual pues también generan divisas para Costa Rica y por supuesto pues incorporan insumos nacionales costarricenses y a la vez generan divisas para el país. Se estima que alrededor de 1.500 millones de dólares se encuentran actualmente invertidos por parte de México en Costa Rica. Es también el tercer inversionista en Costa Rica, según cifras del gobierno costarricense, después de los Estados Unidos y de España, pero superando al resto de los países europeos, asiáticos y por supuesto a todos los demás países de América Latina. Mencionaba usted también otro tema muy importante, el tema económico multilateral, ya sea regional o global. En el terreno económico multilateral regional, se está consolidando un grupo de países con una gran apertura hacia el comercio exterior, hacia las inversiones, con una orientación hacia el Pacífico. Finalmente, hay que recordar que el siglo XXI habrá de ser, según todos los expertos, el siglo del Pacífico. Y cuando digo el Pacífico me refiero a ambas riberas del Océano Pacífico, no nada más a la ribera asiática, sino también a la ribera americana del Pacífico. En ese grupo, que se llama Alianza del Pacífico, participan Perú, que fue el país que convocó a su creación, Chile, Colombia y México. Son los miembros de pleno derecho de la Alianza del Pacífico y hay dos países más que están ahora mismo como observadores con miras a integrarse a esta alianza. Uno de ellos, por supuesto, es Costa Rica, un país con un país bioceánico que es muy importante. Costa Rica tiene costas tanto en el Atlántico como en el Pacífico, tiene por lo mismo pues esa vocación de ser puente entre los continentes. Costa Rica se integrará tan pronto como concluya su acuerdo de libre comercio bilateral con Colombia, porque el requisito para la admisión de nuevos socios es que todos ellos tengan libre comercio con todos los socios previamente miembros de la Alianza del Pacífico, como son los 4 que ya mencioné. Yendo más allá a la otra ribera del Océano Pacífico, Costa Rica también busca integrarse a la APEC, al Mecanismo de Cooperación Asia-Pacífico, que es un mecanismo de cooperación muy importante en un mundo donde aún subsisten fuertes tendencias proteccionistas, en donde las negociaciones globales, comerciales, no avanzan al ritmo que fuera deseable. Pues hay una región, hay una serie de países decididos a avanzar adelante del resto del mundo y quizá con eso contribuir a que el mundo entero avance en ese sentido. APEC se ha significado justamente por esa apertura, lo que ellos llaman el regionalismo abierto. No es un regionalismo cerrado, no es un regionalismo exclusivo, sino es un regionalismo abierto, un regionalismo inclusivo. 21 países son actualmente miembros de este foro. 5 de ellos en la ribera americana del Pacífico: Estados Unidos, Canadá, México, Perú y Chile. En ese orden, México fue el primer país latinoamericano en ser miembro. Hay 2 países más que están en las Américas también en lista de espera para integrarse a APEC. Por supuesto, uno de ellos es Costa Rica. Insisto, tiene una gran visión Costa Rica respecto de la importancia de la cuenca del Pacífico, pues tan es así que como lo demuestra la reciente gira que hizo la señora presidenta Chinchilla por los países de Asia-Pacífico, que por cierto resultó ser muy exitosa. Así que México ya ha decidido apoyar a Costa Rica en su ingreso a APEC y estamos seguros que ingresará tan pronto como el resto de los miembros decidan levantar la moratoria que aún priva para la admisión de nuevos miembros. Y es que, embajador, con esto vamos a la pausa comercial. Cuando usted me hace toda esta descripción de
todo un mundo comercial al que Costa Rica está aspirando a pertenecer y que ya poco a poco lo ha ido logrando de la mano y con el apoyo de México, por supuesto. Una de las cosas, embajador, que me decía su antecesora, doña Sadarinda González, y que yo he podido conversar con otros embajadores que están en este tema, como por ejemplo el embajador de Chile, la embajadora inclusive, el embajador de Colombia, etcétera, es que para poder lograr esto, los países han tenido que hacer una gran revolución a nivel de infraestructura vial, portuaria, aeroportuaria, porque para poder sacar producto y para poder ingresar producto, obviamente necesitamos que haya mucha y muy buena calidad de obra pública. Esto, embajador, ha sido el talón de Aquiles en Costa Rica. La infraestructura no es la mejor y la poca que hay no está en la mejor condición. Vamos a ir a una pausa comercial, embajador, y quizás podamos regresar para ver cómo México ha logrado convertirse en un país con una infraestructura muy grande, muy buena, muy positiva, y si tal vez en algún momento se ha planteado la posibilidad de que empresas mexicanas puedan venir a Costa Rica a desarrollar obra pública por concesión, que es muy importante. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros, estamos en la parte final de este, espero, embajador, que sea el primero de muchos más que vayamos a tener con usted durante su estancia aquí en Costa Rica. Sin duda alguna, señor Mora, sin duda alguna. Embajador, le decía en el segmento anterior que Costa Rica está sediento, urgido y necesitado de infraestructura pública, puertos, aeropuertos, carreteras, autopistas, para poder formar parte de este selectísimo grupo de países que, como el suyo, están apostando todo a lo que es el libre comercio por un lado y la calidad de ese libre comercio. ¿Ha habido algún tipo de acercamiento, hay interés de empresas mexicanas que quieran venir a Costa Rica a desarrollar infraestructura y poder convertir a Costa Rica en un país realmente apetecido por los empresarios para poder de aquí sacar producto? Sin duda, señor Mora. Qué bueno que pasamos al tema de la cooperación en infraestructura y en otros campos. Mencionábamos ya el aspecto puramente comercial, tanto a nivel subregional como a nivel transpacífico. Pero nos falta este tema muy importante, que es el tema de la cooperación subregional en materia de infraestructura. Contamos los países de Mesoamérica, digamos, desde Colombia hasta México, contamos con un mecanismo muy importante de cooperación en este campo que se llama el Proyecto Mesoamérica. Este proyecto Mesoamérica tiene ocho vertientes fundamentales y lo que busca básicamente es eso, detonar la construcción de infraestructura para favorecer los intercambios comerciales y con ello la inversión y por supuesto con ello detonar el desarrollo de todos los países que forman parte de este proyecto Mesoamérica, desde México hasta Colombia, insisto, incluyendo por supuesto a todos los países del Istmo Centroamericano. Este proyecto Mesoamérica tiene un componente que es el componente eléctrico, de infraestructura eléctrica, de interconexión eléctrica, tiene un componente de carácter sanitario, porque usted sabe que uno de los grandes problemas de nuestros países es que inhiben la producción y la exportación de productos es justamente los problemas sanitarios. Tiene un aspecto de cooperación sanitario, tiene uno de infraestructura portuaria, de infraestructura carretera, que busca justamente facilitar estos flujos de comercio y de inversión. En diciembre del año pasado, en la ciudad de Mérida, hubo una cumbre de los mandatarios de estos países mesoamericanos y allí el presidente Calderón anunció la formación de un fondo al que se denominó Fondo del Acuerdo de Yucatán, con fondos mexicanos para la construcción de infraestructura entre los países que conforman esta región. Ahora mismo, por ejemplo, Costa Rica y Panamá están haciendo las gestiones para hacer uso de estos fondos para la construcción de un cruce fronterizo en el área de Zixaola, entre Costa Rica y Panamá. Ese es solo un ejemplo. Mencionaba usted también el tema de las firmas mexicanas en Costa Rica. Bueno, ya hay firmas mexicanas en Costa Rica dedicadas al tema de infraestructura.
Están firmas como Cemex, por ejemplo, que tiene una de las principales plantas productoras de cemento en Costa Rica, está en su planta de Guanacaste, y que, bueno, pues, en ese sentido es una de las impulsoras de la creación de infraestructura. Hay presencia de firmas como ICA, Ingenieros Civiles Asociados, quizá una de las más grandes firmas de infraestructura mexicana, que ha ganado licitaciones prácticamente en todo el mundo. Bueno, entiendo que ahora ya con la apertura del sector telecomunicaciones por parte del gobierno costarricense también hay firmas mexicanas, españolas, etcétera, participando en el mercado de telecomunicaciones. En fin, todo eso abona en el sentido de una mayor creación de infraestructura vial, infraestructura de telecomunicaciones, portuaria, etcétera, que es indispensable para alentar el progreso. Embajador, a nivel de cooperación técnica, usted también hablaba de la importancia digamos, de la cooperación científica, de la cooperación a nivel de soporte a la política de carbono neutralidad de Costa Rica por parte de México, para que Costa Rica sea carbono neutro en el 2021. Básicamente, embajador, ¿qué se está haciendo o hacia dónde se encamina esa cooperación de México al país? Qué bueno que lo menciona usted, porque esto es uno de nuestros puntos más fuertes en la relación bilateral y también reviste sin duda un carácter estratégico. Al igual que Costa Rica es nuestro principal socio comercial en Centroamérica, también es nuestro principal socio de cooperación. El programa de cooperación que tenemos con Costa Rica es más grande que el que tenemos con cualquier otro país del istmo centroamericano. Eso es por un lado. Por otro lado, algo muy importante, es el único de los programas de cooperación técnica de México con Centroamérica que tiene proyectos de carácter científico, es decir, que no se limita a la transmisión de conocimientos, sino que significa la generación de nuevos conocimientos conjuntamente. Otro hecho muy importante es que es bidireccional. No se trata nada más, Costa Rica es un país que tiene grandes avances en muchos campos, usted mencionó algunos de ellos, los campos del medio ambiente, de captura de carbono, de servicios ambientales, biotecnología, etcétera. México tiene mucho que aprender de Costa Rica en estos campos. En ese sentido, el acuerdo de cooperación técnica y científica es bidireccional. Hay algunos proyectos que han sido, tenemos 29 en plena operación, 29 muy importantes, sobre todo en esos campos que usted menciona, y algunos de ellos propuestos por México, otros propuestos por Costa Rica, otros por los dos países, pero todos ellos con un potencial de beneficio mutuo muy importante. Eso es en la parte de cooperación técnica y científica. Tenemos también cooperación educativa y cultural. México ofrece becas para que los costarricenses realicen estudios de posgrado en México, básicamente de posgrado, no se ofrecen becas para licenciatura. ¿Sí? Ahora mismo se encuentra abierta la convocatoria y va a seguir algunas semanas más para que los costarricenses que así lo deseen puedan aplicar a estas becas en cualquiera de las instituciones mexicanas. Tenemos un muy grande intercambio cultural. México se ha enriquecido con grandes talentos, con grandes personajes costarricenses durante el siglo XX, nombres como Oreamuno, nombres como Zúñiga, nombres incluso como Vargas, como doña Chabela Vargas, que acaba de fallecer, han enriquecido sin duda la cultura mexicana del siglo XX y principios del siglo XXI. Así que tenemos un muy fluido intercambio cultural entre ambos países. Tenemos aquí en San José un instituto cultural en el área de los Yoses, que no se dedica nada más a la promoción de la cultura mexicana en Costa Rica. Yo le puedo decir a usted que cerca del 80% de los eventos que allí se desarrollan no son eventos mexicanos, son eventos costarricenses. Se trata de apoyar a los jóvenes valores costarricenses, escultores, pintores, músicos, escritores, dramaturgos, etcétera, para que tengan un espacio en donde puedan ellos desarrollar su creatividad, presentar un libro, presentar una obra de teatro, etcétera. En sí es un espacio para el diálogo cultural entre México y Costa Rica. Y qué bueno, embajador, que usted, con esto terminamos, embajador, mencionó lo del Instituto Cultural Mexicano, porque si bien es cierto, embajador, Chabela Vargas nació en Costa Rica, encontró las oportunidades en México que Costa Rica lamentablemente no le dio. Y menciono esto, embajador, porque es muy importante que en Costa Rica no se olvide quién fue Chabela Vargas, no solamente para México, porque ella ahí fue donde nació artísticamente hablando, sino que también para que tengamos un campanazo, una llamada de atención de que en Costa Rica hay que apoyar al talento nacional para que no terminen yéndose
y encuentren ese soporte que deberían de encontrar aquí en Costa Rica. Eso es muy importante, embajador, y agradecerle al Instituto Mexicano que brinda ese apoyo a los costarricenses para que puedan desarrollarse como tal. Embajador, en unos 30 segundos, su mensaje a la colonia mexicana. Estamos recién pasando fechas de independencia, costarricenses y mexicanos, y sobre todo a los costarricenses también, que usted conoce muy de cerca. Claro, no podía faltar este último punto. Tenemos una comunidad mexicana grande, bien organizada. Hay 3 asociaciones de mexicanos en Costa Rica, trabajadora, participativa, que genera valor para Costa Rica, valor cultural, valor económico, valor cívico para Costa Rica, y que se encuentra perfectamente integrada a la sociedad costarricense. Y me habla usted de la sociedad costarricense. Bueno, pues mi mensaje hacia ellos es: son ustedes un pueblo maravilloso, un pueblo al que admiro profundamente. Como lo comenté cuando tuve oportunidad de entregarle credenciales a la presidenta Chinchilla, son un país que tiene profundamente arraigado, muy dentro de su ser, el concepto de la democracia. Yo le mencionaba, la democracia no vive en un libro, ni vive en una ley, vive en la mente y el corazón de las personas, y dentro de la mente y del corazón de los costarricenses se encuentra profundamente arraigada la democracia y todo lo que ello significa. Pues, embajador, muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana, como de costumbre, en Horizontes, la ventana de Costa Rica al mundo. Embajador, muchísimas gracias y bienvenido nuevamente. Muchas gracias.